La ética es la reflexión acerca de los códigos, juicios o acciones morales. Tiene que dar razón mediante reflexión filosófica de la moral. Tiene que acoger el mundo moral en su especificidad y dar reflexivamente razón de él. Entonces, podríamos decir que la ética trata de esclarecer tres cuestiones: ¿qué es lo moral?, cómo se fundamenta y cómo se aplica a la vida lo descubierto mediante la reflexión filosófica. De acuerdo a las respuestas a estas preguntas, es que se han ido creando distintas teorías éticas. En este caso, hablaremos de la teoría ética de la virtud. La teoría ética de la virtud es presentada como una consecuencia de las dificultades de las dos teorías morales modernas más influyentes: el utilitarismo de John Stuart Mill y la moral kantiana de Immanuel Kant. En general, la teoría ética de la virtud se caracteriza por 1. El intento de recuperar la unidad perdida entre el es y el debe, y 2. El énfasis en la naturaleza social de los seres humanos. No se preocupa tanto por el tipo de reglas o principios que debemos seguir para obrar bien, sino en definir los rasgos del carácter que deberíamos cultivar para ser moralmente buenos. Por otro lado, las teorías éticas de la excelencia devuelven a la ética a su origen, la polis, la comunidad, donde las relaciones de afecto, amistad y cordialidad y el deseo de una convivencia pacífica generan virtudes de benevolencia y generosidad, donde las personas, atentas a su bien vivir y a una convivencia cordial entre ellas mismas, cultivan su arete particular, su propia excelencia. En la filosofía occidental antigua, la virtud está presente en la obra de Aristóteles en el siglo V a.C. Fue el enfoque predominante de pensamiento ético en los periodos antiguo y medieval, para luego ser olvidada durante el periodo moderno. Volvió a la prominencia en el pensamiento filosófico occidental en el siglo XX, y hoy es uno de los enfoques dominantes. La formulación contemporánea de esta teoría es heredera en gran medida del filósofo escocés Alasdair MacIntyre. MacIntyre dice que debemos reconocer que no podemos sino aspirar a diferentes éticas enmarcadas en contextos específicos dentro de distintas comunidades, donde podrán desarrollarse distintos ideales de excelencia y, por tanto, éticas de la virtud. Sus críticos acusan que, según su definición de virtud, se conduce a un relativismo extremo. En este sentido, Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, afirma que Aristóteles no solo era defensor de una teoría ética basada en las virtudes, sino también defensor de una descripción objetiva única del bien o florecimiento humano. Ella concluye que el reconocimiento de la diversidad en la realización de las virtudes no implica el rechazo de su universalidad. Otra representante de esta teoría ética fue Philippa Foot, una filósofa británica. Ella afirma que no existe una ruptura entre el es y el debe. La prudencia y la moralidad caminan juntas. El es y el debe se coimplican mutuamente. El uno no puede ser explicado sin el otro, ya que tenemos la imposibilidad de enfrentarnos con una realidad neutra y desnuda de valoraciones. A diferencia de las teorías utilitarista y kantiana, esta teoría ve a los otros como personas honestas, justas, bondadosas, más que como personas que actúan bien. Por lo tanto, se podría pensar que las personas continuarían siendo así. En cambio, en las teorías utilitaristas y kantianas no, ya que el buen actuar de las personas fue en el pasado y no significa que seguirán actuando así en el futuro.